Y si le parece, ya mismo le Sí. damos la bienvenida a quien nos va a ilustrar sobre la política, sobre la economía, en un momento bastante ríspido, en un momento de cambios significativos, en un momento de decisiones y de definiciones. Nos referimos al licenciado Juan Manuel Gispert. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel. Buen día, Emilio. Feliz día. ¿Cómo Gracias. están? Buen día. Carolina, buen día. Claro, yo digo, quiero hablar con Juan Manuel y no me saluda. Perdón, Carolina, que no te digamos, ha sido nueva y no te he tenido en el saludo inicial. En el libreto. Y por eso ella no le daba paso, así que usted verá. Está Que muy esto bien. Tiene razón. es así. Esto. Bueno, sí. acá estamos, volvieron las noticias movidas en materia de economía política. La verdad que complejo el escenario. Fíjense que ayer el presidente Alberto Fernández, conjunto con el ministro Guzmán, anunciaron un proyecto que muchos creíamos, y me incluyo, que había sido una noticia nada más para amedrentar de alguna manera a los sectores productivos a la hora de seguir subiendo los precios, que era el impuesto a la renta inesperada. No sé si recuerdan que hace más de un mes que fue anunciada la medida y habían dicho que en 15 días presentaban el proyecto y nunca más se habló del tema. Y sorpresivamente apareció ayer el presidente en una conferencia de prensa ya presentando el proyecto en Cámara de Diputados. ¿No tendrá que ver con la ida de alguno ahí en el gabinete? Que a estaba ver, frenando eso. A ver, No, porque estaba agendada para hoy esto. no. Para ayer, estaba agendado Esto previo. estaba previsto antes de inclusive antes de esa conferencia tripartita que dieron González, el presidente de YPF, Cristina Kirchner y Por los 100 Alberto años de Fernández YPF. por los 100 años de YPF. Esto estaba previsto. Exactamente, estaba previsto previamente. Yo creo que en realidad lo que hizo, creo que la lectura inicial fue correcta de varios que pensamos que había sido un anuncio para un mensaje al sector productivo, decirle si siguen subiendo los precios, nos van a obligar a aumentar los impuestos a las ganancias y como no lograron el efecto buscado con la noticia, transformaron la noticia en un proyecto real. Esa es la lectura que parece, porque si no se explica la demora. Aparte no es un proyecto tan complejo. O sea, si uno lee las condiciones, que las vamos a comentar ahora, Sí. tampoco es que han hecho un análisis, complejo de cómo hacer el cálculo. Es lo que se busca es un proyecto de ley. Sí, que lo no, que va a buscar no lo es alcanza ni a modificar. usted ni a mí, digamos. Eso es lo más importante, que el gobierno comunica poco. Sí. Lo más importante, porque asusta siempre que un gobierno habla de impuestos, a cualquiera puede asustarlo. Lo que más tienen que aclarar es que es un impuesto que va probablemente a imputarse. En realidad no es un impuesto nuevo, es una sobretasa de alícuota de ganancias dentro del impuesto a las ganancias tradicional, Sí. que se aplica solamente a empresas que tengan ganancias previa a impuestos, es decir, antes de pagar los impuestos a la ganancia, de más de 1.000 millones de pesos. Probablemente estamos hablando en el periodo en un año, 21-22. en el periodo 2022, nada. 20-22. Solamente, y aparte también el proyecto de ley es solamente para este año, Claro. no es que se mantiene en el tiempo. Ujú. 2022, más de 1.000 millones de pesos de ganancia libre, previa a pago de impuestos, y se tienen que dar dos condiciones más, aparte de haber tenido una ganancia superior a los 1.000 millones de pesos. Que la tasa de ganancia de la empresa sobre su contabilidad sea del 10% y que haya aumentado en un 20% interanual. Claro, o sea, Son son las más que condiciones. los años previos. Son muchas condiciones por lo cual Entran muy poquitos. Créame que, doctora, usted tampoco lo va a alcanzar esto. Estamos hablando seguramente estamos hablando de menos del 0,5% de las empresas argentinas. Claro. Yo le propongo que nos asociemos a ver si juntos, con un poquito de esfuerzo, nos alcanza. Porque yo Me pondría prefiero contento que si me quiere que alcance pague impuestos. con tal de llegar a esas cifras de ganancia, ¿no?
Claro, ojalá tuviéramos que pagar este impuesto. Claro, a mí me encantaría, no me quejaría como estos empresarios inescrupulosos argentinos, ¿no? ¿Y la alícuota de cuánto es? Se aumenta la alícuota en un 15%. 15%, Es decir, bueno. en vez del 30 a 35% que pagan estas empresas casi, sería casi el Sí. 50% la alícuota en caso que se cumplan estos 3 requisitos. Así es. Bueno, en la cuna les avisamos a aquellos que tienen devoción inclusive ideológica, y que es respetable, en la cuna del liberalismo mundial, esto es del 25% y es casi idéntico. Exactamente. Abarca más Inglaterra. empresas, Hay porque varios no proyectos tiene en tantas varios- condiciones, ¿eh? Hay varios proyectos en varios países europeos para esto, pero los que ya lo probaron son Inglaterra e Italia, que hicieron esto como comentaba Ariel, pero la diferencia central en los proyectos de Italia e Inglaterra es que están principalmente apuntados a las empresas energéticas en Sí. esos países, porque están teniendo, bueno, como el Sí, porque son conflicto- esas las empresas, a propósito de la guerra, que están ganando de manera inesperada, tal cual se llama este gravamen. Exactamente, pero bueno, acá como reflexión de este concepto que hablamos de economía política, que es tratar de recuperar la definición original de economía, y no economía como una ciencia exacta, fíjense que este proyecto fue una especie de acto reflejo también del gobierno, la línea Alberto del gobierno nacional, del ministro Guzmán y Culfas, en vistas a los aumentos desmesurados de precios en los últimos meses. Y, digamos, frente al planteo de sectores referenciados en el sector de Cristina Fernández de Kirchner, que planteaban el aumento de las retenciones y las exportaciones. Y esto acá está la cosmovisión que nosotros veníamos marcando, las diferencias, esos matices, que cuando esas diferencias matices se dan en el seno de la Casa Rosada se ven enormes las diferencias. Claro. Que es la mirada estructuralista que le decíamos nosotros, de Guzmán, de decir, nosotros tenemos que sostener estas variables, entonces él no va a buscar influir en la capacidad de exportación de una empresa, sino decir, bueno, ok, las condiciones del mercado te permiten ganar más plata, nosotros vamos a recaudar más para distribuir mejor. Pero acá no estamos afectando directamente, este proyecto de ley no va a impactar en la forma de fijar precios de parte directamente, de alguna manera puede hacerlo, decir, bueno, che, bajemos un poco los precios para que la tasa de ganancia al año no nos dé tan alta y evitar el pago de impuestos. Pero es mucho más indirecta la relación que la retención a la exportación, que directamente le hace que no le convenga vender al precio que estaba vendiendo previamente. Desacopla el precio internacional del precio local, la retención a la exportación. Entonces digo, son dos cosmovisiones, y fíjense, el otro dato es que el anuncio del gobierno sobre el impuesto a la renta inesperada, con un gran esfuerzo para darle centralidad política, contra el proyecto presentado por Cristina en el Senado, que ya tiene media sanción, que es el fondo para pagar al fondo, que es este proyecto de ley que busca aumentar la potencia de los instrumentos de recaudación para salir a encontrar a aquellos evasores fiscales que fugaron los dólares durante el periodo anterior, a los efectos de crear un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No ha tenido ninguna centralidad política, digamos, el gobierno ha decidido no darle centralidad. Todo esto en el marco de el primer acto de Alberto y Cristina juntos en los últimos, no sé si 6 meses 3 meses o más. 3 No, meses. no tanto, sí, 3 meses. Sí, ¿Cuándo 3 fue el meses. acto previo? No lo tengo registro. No, pero son 3 meses lo que pasaron. De todos modos, parecen 10 años según Sí, se sí, sí, insista, digo, ¿no? Exactamente. Y digo que ese acto, a pesar de que se siguieron planteando diferencias, mostraron que a pesar de las diferencias hay voluntad de seguir manteniendo la unidad de la construcción del Frente de Todos. Bueno, y el hecho que ha tapado todo lo que estamos discutiendo, lamentablemente, es la salida del ministro Culfas, que se vio metido en un brete cuando se filtra un WhatsApp que manda un teléfono del Ministerio de Producción a la prensa, cuestionando la conducta de funcionarios que responden políticamente a Cristina, adjudicándole la responsabilidad de que
de que el acero que se está comprando para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner es producto de una licitación que armó IEASA, que es el Instituto Energético Argentino Sociedad Anónima, una empresa discúlpeme, pública. don Juan Sí. Manuel, pero usted le adjudica una liviandad con ese término de que se filtró. A esos niveles, ninguna filtración es inocente, sea por parte de los que lo escribieron como por parte de los que lo dan a conocer. Lo difunden, claro. Sí, de todas formas, fíjense que la Siempre carta de buscan algún renuncia efecto, presentada- independientemente de que sea logrado, ¿no? el ex ministro Matías Culfas, en su carta de renuncia, Sí. no lo niega, incluso refuerza. No, yo lo que aprecio dijo. lo que usted dice en el sentido de que se nota su honestidad y su ingenuidad para la lectura, digamos. Que no hay maldad en su lectura, a eso me refiero. No, pero justamente quiero ir acá porque, se filtra el chat de WhatsApp, Ujú. pero el ministro Culfas, Sí. igual previamente había dicho, apenas terminó el gobierno, lo entrevista una radio, Sí. y él dice lo mismo en esa entrevista radial que sale inmediatamente posterior al acto de Cristina con Alberto, y en la carta de renuncia de Culfas, él reafirma lo dicho en su entrevista radial y en el mensaje mandado a los periodistas. O sea, él acepta su responsabilidad de haberme enviado ese mensaje. Digo, no queda No, duda confesión que de fue una parte, decisión tomada. relevo de pruebas, digamos. Claro, Claro. fue una decisión tomada, lo cual es, y lo terrible es, fíjense que hoy ya el juez Daniel Rafecas ha enviado a allanar las oficinas del Ministerio de Producción para tener todos los trámites referidos al pliego de licitación. Estamos hablando Sí, de la obra más estratégica Sí, de la Argentina. Sí, es bien Sí. interesante. Es bien interesante cómo en ese caso, por ejemplo, ahora va a intervenir inclusive la justicia para saber si efectivamente el tema de los 31 milímetros o de los 33 milímetros, si es indispensable y si efectivamente esa otra empresa que ya manifestó públicamente que ellos no estaban en condiciones de fabricar esto para el gasoducto Kirchner, en donde vemos que es una gran polémica, ni parecido, por ejemplo, cuando en Mendoza hubo un solo oferente para la licitación de Portezuelo del Viento. No, ni a la justicia, a ningún lado, o sea, Sí, ningún sí, problema, sí. ¿no? Bajaron 200 No. millones de dólares así de un plumazo, tampoco no generó ningún tipo de suspicacia, Suspicacia, una cosa claro. rara, ¿no? Fíjense esto, que lo, digamos, vinculado están diciendo, los legisladores radicales de Mendoza han salido han presentado, no sé si un proyecto de pedido de información Sí, al peronismo Ujú. respecto a esto, sí, claro. siendo que hace una semana se filtró que en el ámbito de la legislatura hubo un acuerdo político con un ex legislador que Sí, que pagaron su silencio le con regalaban pesos de largas públicas. Le regalaban Un 9 montón. millones de pesos con posibilidad de que Sí. sean 18. Tema Bonarrico que no vamos o esperamos no abandonar hasta tanto haya alguna definición, sí. Bueno, esta frase histórica de don Arturo Jaureche, que se la cita siempre en estas situaciones, donde explica claramente que los gobiernos populares son muy frágiles frente al escándalo público. Muy vulnerables, claro, son muy vulnerables. Son muy vulnerables al escándalo público. Sí, y el acá- escándalo público, porque el escándalo público toma publicidad a propósito de la dimensión y de los intereses que tienen los que están enfrente de los gobiernos populares. Fíjense que el ministro Aranguren del gobierno de Mauricio Macri termina muy comprometido, digamos, desde el punto de vista de la corrupción, por los aumentos de precio del gas y la contratación de importación a Shell, siendo él un accionista de Shell, Claro. para abastecer el mercado interno, y el gobierno de Mauricio Macri frena todo el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner. Y Lo es frena casual, porque no y llama participan. la atención. ¿Cómo? Lo frenan porque no participan de ese negocio. Sí, lo Claro. creo porque se dieron cuenta que había actores y que iban a quedar indefectiblemente pegados, ¿no? A ver, concretamente, de pasar de importar gas, pasamos a exportar gas directamente. Dejamos de comprarle gas a Sí, los... esa será la consecuencia de la conclusión de este gasoducto. Exactamente. Digo,
y no es casual, creo yo, que justamente parte de este conflicto que se dispara en el frente de todos, justo en el marco de un acercamiento a la unidad, tenga que ver con este gasoducto, donde hay intereses económicos muy grandes en juego, intereses geopolíticos inclusive. Estamos hablando de la energía, que es uno de los recursos más estratégicos en el mundo, que se ha potenciado por 10 su importancia en el marco del conflicto de Rusia y Ucrania. Y bueno, llama la atención, digamos, y lo peor que le puede pasar a la Argentina hoy es que esta interna de gobierno termine en un proceso judicial que seguramente no da ninguna sanción en concreto, porque dudo que existiera. Es más, tiene más que ver con internas políticas que con problemas de fondo, Para mí pero ahí, que esperen la hora. Ahí, Juan Manuel, la pregunta que me surge directamente a mí es: ¿qué implicancia va a tener esta judicialización o esta salida de culpas digamos, con todo lo que se ha dicho sobre el gasoducto Kirchner en cuanto a la presentación de Alberto hoy en la Cumbre de las Américas, intentando obviamente un poco promover esta provisión de energía que brindaría el gasoducto, como posicionar a Argentina en el mundo en cuanto a materia energética? ¿Qué implicancia tiene entonces esta interna, esta salida de culpas y esta judicialización de lo que está pasando con el gasoducto? A ver, yo creo que las implicancias políticas, en primer lugar, pueden ser favorables para el gobierno de Alberto, porque de alguna manera Alberto jugó una carta fuerte en favor de Cristina al pedirle la renuncia a un ministro que es de su plena confianza, era parte de su equipo económico. Y digo, Cristina tiene un caudal político, un peso político mucho más grande que el de Matías Culfas. Digo, acercar posiciones con Cristina más que con Matías Culfas probablemente le genere mayor solidez política al presidente. Eso por un lado. Después, bueno, Daniel Scioli, respecto al universo productivo argentino, tiene muchísima legitimidad. Es un tipo muy respetado, muy vinculado históricamente a las cámaras empresarias, y han salido ya varias apoyaturas al respecto. O sea que desde el punto de vista de la producción interna argentina no va a resentirse políticamente. Y el aspecto, bueno, como decís vos, en el contexto de la Cumbre de las Américas, es un mal síntoma, pero dudo que tenga mayor relevancia que eso a la hora de plantear el gasoducto Néstor Kirchner. Respecto al proceso judicial, la licitación ya está hecha, ya está adjudicado, ya están los dólares dispuestos para la compra. Probablemente no se frene, pero bueno, con la justicia argentina nunca se sabe. Bien. Realmente es un... O siempre se sabe. Muy grande. Sí, y con un lugar muy importante para la Argentina en esta cumbre. Y el otro dato no menor es que ahora levantaron las sanciones a Venezuela para que pueda exportar petróleo a Europa. Fíjese que de repente se convierte en Maduro. Bueno. En cualquier momento es San Maduro para Estados Unidos. Y a la vez que Maduro le haya pedido a Alberto Fernández que lidere una reunión de la CELAC en la cual, ¿qué es lo que dice Maduro? Invite a John Biden. Fíjese qué interesante la propuesta y qué interesante el papel que le toca en suerte al presidente Alberto Fernández, ¿no? Sí. Bueno, pero igual Alberto Fernández hasta ahora viene esquivándole a la confrontación en materia de política internacional. Incluso fíjense que el aliado de Argentina más importante, y Alberto inclusive, en América Latina, es México, con el que ha tejido una relación muy cercana, y México decidió no ir a la Cumbre de las Américas por no invitar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Claro, pero en esto también hay una lectura de que hay una casi decisión conjunta de que sí vaya Alberto Fernández. Claro, o sea, no tiene que ver con una diferencia entre México y Argentina al respecto. Sí, es algo muy sano para Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Bien, y digo, lo otro que quería también hacer referencia de la salida de Culfas es que en su carta de renuncia cuestiona directamente a el directorio de IEASA y a la Secretaría de Energía. Por eso ahí, y en esto no quiero ser falto de rigor,
pero tiene mucho más que ver con vanidades y con historias que con algo que requerimos y con alguna urgencia, y es que se resuelvan algunos problemas. Sí, simplemente quería hacer una reflexión, este tema que hemos hablado en otras oportunidades, porque lo que cuestiona Culfa en esta carta de la Secretaría de Energía es la demora de 2 años en la segmentación de tarifas. No sé si recuerdan este conflicto que hubo en el seno del Ministerio, pero tiene que ver, digo, lo pongo sobre el tapete, no porque tenga relevancia, porque, bueno, estamos hablando de esto que estás mencionando, de internas, vanidades y competencias hacia adentro de los organismos públicos que existen, pero la crítica tiene que ver con esto que hablamos muchas veces, que es el poder que tiene el Poder Ejecutivo Nacional y la importancia del Ejecutivo, que a veces siempre se está discutiendo el problema del Congreso, claro, o la debilidad legislativa que tiene el gobierno a la hora de nuevos proyectos, cuando, digo, no sé si es cierto o no, pero la carta de Culfa dice que se tardaron más de 2 años en la segmentación de tarifas. La segmentación de tarifas lo que busca es sacar subsidios a aquellos sectores que no lo requieran, a la energía, al gas, a la electricidad. Mientras sucede eso, él era ministro, que estuvo 2 años mirando para otro lado. Lo hubiera denunciado el primer año, no después de 2 años. Bueno, ahora hace la denuncia pública. Digo, este conflicto hubo fue... gestiones a propósito, claro. Bueno, es una pregunta, yo lo hago en formato de pregunta. Fue uno de los conflictos, inocente no es. Fue uno de los conflictos que tuvo con Gerardo Martínez, el hecho de la... Darío Martínez. Darío Martínez, perdón. Así que esto viene ventilándose desde hace algún tiempo a esta parte, no es nuevo tampoco esto. Sí. No, eso era esta reflexión, digo... Culfa dice que la Secretaría de Energía hizo las cosas con muchísima lentitud. Exactamente. Y en la carta, textualmente, en la carta de renuncia, dicen: los avances fueron lentos, fueron signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía. Es decir, hubo internismo dentro del internismo, dice Culfa. Sí. Leí esa frase, me dio gracia y tristeza al mismo tiempo. Claro. Sí, es cierto. Pero el otro dato que no se puede sacar, y también no hay una comunicación muy clara del gobierno, está frente a la escasez de gasoil que hay en Argentina, que por un lado uno podría decir que es un buen síntoma. Sí. Porque significa, digamos, es la contracara del aumento impresionante de la producción del agro argentino y de todos los sectores. Piensen que ha crecido la demanda de gasoil, que es siempre el consumo de combustibles es un indicador de la actividad económica muy, muy importante. Aumentó un 17% interanual el consumo de gasoil. Nunca en los últimos 10 años había habido un salto tan importante interanual, sacando el fenómeno pandemia. Y el 30% de la demanda de gasoil se cubre con importaciones, porque cada vez se produce menos gasoil en Argentina, por un montón de razones, entre otras que el petróleo que se está extrayendo de Vaca Muerta, por ejemplo, no es el mejor petróleo para hacer gasoil. Dificulta para hacer gasoil, exactamente. Claro, exactamente. No lo pueden procesar de igual manera que el petróleo común. Pero acá, digo, vinculado a lo que estaba diciendo el ministro, la Secretaría de Energía no previó claramente este proceso de agotamiento. Claro. Y bueno, está generando un cuello de botella en la producción. Incluso estamos en una época de no sé si de cosecha o hay un proceso importante en la pampa húmeda argentina, donde esta escasez de gasoil está comprometiendo la producción. Así es. Pero bueno, yo como reflexión final digo, el impuesto a la renta inesperada y el acto del viernes de alguna manera despiertan al gobierno frente a la economía y lo que está sucediendo en el mundo. La salida de Culfas viene por un lado, a ordenar este conflicto interno del Frente de Todos, porque era uno de los ministros apuntados, incluso se va justamente por daño interno, por cuestionar abiertamente a la vicepresidenta. Y fíjense, un ministerio que los resultados económicos de la Argentina le dan la razón, porque la producción argentina ha crecido de forma impresionante en los últimos 2 años. Sin embargo, no pudo capitalizar políticamente el ministro el crecimiento de la producción argentina. Los logros. Efectivamente, bien. Los logros. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes, como siempre. Feliz día. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Juan Manuel.
Hasta la semana que viene. Gracias.